Como les decía, vamos a ver ahora el micro llevado a correas trapeciales. Reiterando, entonces, los criterios de selección son iguales para todos los fabricantes de correa, modifican o cambian la forma de aplicar esos criterios. En el caso de la corrección por el tipo de servicio, Pirelli, en sus correas trapeciales modelo Oleostatic, afecta de un factor de corrección, es decir, transforma o modifica la potencia transmisible a una potencia transmitida, corrige a fin de aumentar, sobredimensionar la transmisión para compensar las mermas que se producen, ya sea por el tipo de servicio, por los ángulos de abrazado o por las longitudes, a través de distintos factores. Uno de ellos es el factor de corrección de potencia. En el caso que habíamos visto, o que tenemos como ejemplo para análisis, repito, potencia 18 HP, 1200 RPM, era un motor de corriente alterna jaula de ardilla, bomba centrífuga, trabajo continuo, 660 RPM, transmisión ardilla. Entonces, nos dice, motor de corriente alterna, jaula de ardilla, tenemos en la primera columna amplia, en la segunda columna tenemos corriente alterna, alto torque, alto deslizamiento, son para condiciones más exigentes. Nosotros estamos dentro de la primera columna amplia y la primera fila ya tiene al tipo de máquina conducida que nosotros queremos suministrar, que es una bomba centrífuga. El servicio, tenemos tres subcolumnas que son servicio intermedio hasta 7 horas diarias, servicio normal de 8 a 15 y continuo, que en nuestro caso, más de 16 horas. Entonces vemos que para este caso, Pirelli considera un factor de sobredimensionamiento del 20%, es decir, 1,2. Sobredimensiona, considera que la potencia que voy a necesitar transmitir no van a ser 18 HP, sino que va a ser más. Eso me va a permitir sobredimensionar la prestación a fin de que después, debido a las condiciones que habíamos mencionado, la prestación se adecue a lo que realmente requiere. Quiere decir que la potencia corregida van a ser los 18 HP por 1,2. Nuestra potencia corregida van a ser 21,6 horsepower. Por otro lado, ya podemos prestar atención a esto que está acá abajo también, que habla de la necesidad de incrementar en un valor fijo de porcentaje a la potencia corregida en caso de existencia de una polea tensora. Si ustedes recuerdan la clase pasada, habíamos visto las 4 posibilidades. Ubicar la polea del lado flojo internamente, externamente, o del lado tenso internamente, externamente. Habíamos visto que la lógica más común es aplicarla del lado flojo o del lado externo. Para ello, tendríamos que incrementar esta potencia en 0,1. Es decir, que nuestro factor de corrección, si ese fuera el caso, sería de 21,7 HP. Acá dice inclusive cuáles son las medidas de las poleas en uno u otro caso. No es nuestro caso, porque nosotros no vamos a usar polea tensora, simplemente lo menciono. En el caso nuestro dijimos que lo que vamos a usar es rodillo tensor. Carril tensor. O sea, la base del motor con carril tensor. Prestemos atención, mucha atención a estas curvas, es muy importante lo que voy a decir a continuación. Entramos en estas curvas tijeras en abscisas con la potencia corregida, o sea, nuestro 21,6 HP. Y en ordenadas con la velocidad de la polea motora de 1200 RPM. En este caso, el punto de intersección nos da dentro de esta área que corresponde a la sección B.
Es decir, que nos está definiendo que la sección de las correas que vamos a elegir es sección B. Ya vamos a ver cuáles son las dimensiones, pero me anticipo. Todas son trapeciales, la 0 tiene una sección más chica, la A mayor, la B mayor, y así van creciendo en sección hasta la E. Lo que les pido es que presten mucha atención y les voy a pedir que, en base a tal vez lo poco que hemos visto, pero usando un poco los conceptos teóricos que ya un poco los tienen, sentido común, me tratan de responder esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si, con la potencia corregida, el punto de intersección me hubiera dado en una sola límite? Es decir, por ejemplo, ahí donde tengo ubicada la manito, el puntero, en una sola límite entre la sección B, que es menor sección, menor altura del trapecio, y una sección B, mayor sección, obviamente mayor altura del trapecio. ¿Qué se animan a aventurar? ¿Cuáles elegirían? ¿La sección B o la sección C? Y justifiquen su respuesta. Y la C diría, porque la B queda muy al límite ya. Acuérdese que usted acá tiene una sección, pero después va a tener que elegir cantidad. Es decir, ya sea sección B o C, después va a tener que elegir cantidades para absorber la potencia. A ver, lo voy a decir en un mismo ejemplo. Supongamos que su potencia hubiera sido 30 HP corregida. Nos daría justo en el límite. O bien elige, supongamos que la sección C pueda soportar o pueda transmitir 10 HP por correa. Entonces quiere decir que hubiera elegido 3 correas sección C. Y suponga que la sección B pueda transmitir 6 HP por correa. Quiero decir que entonces hubiera tenido que elegir 5 correas sección B. Entonces la pregunta, ahí concretamente ya con números, le diría, ¿qué le conviene más? ¿3 correas sección C o 5 correas sección B? Y supongo 3 correas de sección C, es más fácil de poner 3 correas que estar poniendo 5, supongo. Para el montaje, más que nada. ¿Alguna otra opinión? Puede ser dependiendo del precio también. Bien, muy bien. Ahí tenemos ya un condicionante externo que no tiene que ver con lo técnico. Del precio y otro tema también, del stock. Si yo en mi industria tengo todas correas sección B o una gran cantidad de correas sección B y me encuentro con esta disyuntiva técnica, más allá del costo o de lo que me diga el cálculo, en una de esas me conviene, y en esto siempre a nivel de diseño, me conviene adecuarme a lo que tengo y también a la factibilidad de conseguirlo. En una de esas me conviene, si ya tengo correa sección B, usar correa sección B que sección C. Pero por otro lado, está muy bien la respuesta suya, pero por otro lado hay otro aspecto, que es en cuanto a el posterior tamaño de las poleas y a la duración. Y en esto respondo a medias un poco una parte de la pregunta de su compañero hace un rato que me decía cómo determinamos la duración. ¿Qué característica tiene la sección B dimensional con respecto a la sección C? Se los dije recién. Tiene menor altura. Por lo tanto, ¿en qué contribuye eso a la prestación? Más flexible. Bien, es más flexible. Por lo tanto, al ser más flexible, permite el uso de poleas más chicas. Para la misma relación de transmisión, tiene mayor flexibilidad, va a permitir el uso de poleas de menores diámetros. Entonces, resumiendo un poco esta parte, el concepto de esta parte que es la inicial, cuando nos encontramos con esta disyuntiva, va a haber otros factores, más allá de los puramente técnicos,
que hacen al diseño, al costo y al stock también, si se quiere. Es decir, si yo ya tengo varias máquinas que están trabajando con una correa de cierta longitud en sección B, y me encuentro, inclusive me puedo encontrar hasta un poquito adentro de la zona, y para decirlo más claramente con el ejemplo concreto este que tengo, lo que me está diciendo el fabricante acá es, esta es la que yo les recomiendo que use, porque está netamente marcado dentro de la zona sección B. Ahora, ¿qué me impide a mí correrme acá? Correrme me refiero en cuanto a selección, y seleccionar correa sección C. Nada. Lo más probable es que en lugar de la cantidad X de correas B, use menos de correa C. Posiblemente tenga un menor aprovechamiento de la transmisión, pero si, más allá de lo técnico, comercialmente, a nivel stock, a nivel costo, me conviene, y bueno, trataré de adaptarme. En otras palabras, siempre estos son recomendaciones. Y respondiendo ya en forma categórica a la pregunta que planteé al principio, si me encuentro en un límite, lo más lógico sería que haga los dos cálculos. Es decir, que seleccione correa sección B, acuérdense que es todo un análisis, no he comprado nada todavía. Que haga el cálculo para la sección B, que haga el cálculo para la sección B, para la C, determine cuáles son las prestaciones en ambos casos, y después, en función de lo comercial, del stock, de la disponibilidad, elija uno u otro caso. Vamos a ver qué correa hemos elegido. Entonces, yo me mantengo dentro del concepto que está, que fue lo que marcó la tabla, nos dio la B. ¿Qué característica tiene la sección B? Tiene una altura de 17 milímetros, también tiene una medida en pulgada. Hago una aclaración de estas tablas en particular, que es bastante importante. Están los datos dados en milímetros y en pulgadas. En esta tabla no, pero hay otras donde puede ser confuso porque están mezcladas las columnas de milímetros en pulgadas, entonces hay que prestar atención cuando uno se ubica que sea la columna que corresponde a pulgada. Decía, 17 milímetros en realidad es la base mayor, el trapecio, y 11 milímetros la altura. El ángulo de las correas varía entre 40 más o menos 2 grados, o sea, entre 38 y 42 grados de las correas. Bien, acá tienen otra serie de datos, como B, que sería la X1 son los desarrollos de la longitud primitiva nominal, más este valor. Para cada correa nos dice cuál es la diferencia en longitud primitiva nominal en el desarrollo externo, o sea, la parte del lomo de la correa, y en el desarrollo interno, que sería la parte de la base menor del trapecio. Este es el sistema que usa para medir. Se utilizan dos poleas del mismo diámetro, es decir, relación 1 a 1, y aplicando una cierta fuerza sobre una escala, por ejemplo, para la sección B, los diámetros primitivos de las poleas de medición cuáles son, y le dice cuál es la tensión que tienen que usar para medirla. ¿Esto a los fines de qué? Justamente de establecer algo que les había comentado antes, que son los módulos. Es decir, dos correas de la misma longitud teórica, de la misma longitud de fabricación, pueden tener pequeñas diferencias, tolerancias, que justamente se determinan a través de estos métodos de medición. Estos están según norma IRAN, ahí lo tienen, 113, 110. Bueno,
Vamos a ver ahora entonces el tema, uno de los temas cruciales. ¿Qué polea vamos a seleccionar? Volvemos nuevamente acá. Yo acá no he definido ninguna polea, es decir, queda arbitrariamente a mi elección qué polea voy a seleccionar. Entonces el fabricante me da para cada sección de correa A0, A, B, C, D, E, un cierto grupo de poleas. Fíjense que para la B, que está marcada, o sea, está en dos columnas la tabla, para la B parte desde 126 milímetros, la más chica, hasta, continuando la tabla en esta otra fila, en esta otra columna, hasta 1000 milímetros. O sea, hasta 1 metro de diámetro. Yo tengo todos estos grupos de poleas para elegir. ¿Qué criterio voy a emplear para elegir el diámetro de mi polea, de mis poleas? Y bueno, es muy amplio. Puedo usar un criterio muy conservativo de decir, bueno, voy a usar la más chiquita, la de 126. Voy a usar esta polea. Mi relación de transmisión es relativamente baja. Si ustedes recuerdan, era 1200 sobre 660. No me acuerdo, creo que era 1,8. 1,81 era. 1,8, bien. Entonces, de 126, si yo usara esa, $126 por 1,81. 228 sería el diámetro de la conducida. Si ustedes se fijan acá, si yo quisiera mantener esa relación fija, no podría porque no existen poleas de 228. O la de 224 o la de 236. Entonces, ahí tendría que, o bien, si elijo la de 224, voy a tener mayor caudal que el requerido, o si elijo la de 236, voy a tener menor caudal que el requerido. Pero ¿cuál sería el inconveniente? La otra pregunta que me puedo hacer. Si adopto la de 126, es una polea de pequeño diámetro, la flexión sobre la correa sería mayor, la duración, o sea, la fatiga va a ser mayor. Entonces, ¿qué criterio uso? Un criterio personal. Yo en este caso, o sea, quiero ser bien contundente con esto, en este caso yo adopté 200. Y alguno me puede decir, ¿y por qué no adoptó 180 o por qué no adoptó 250? Y bueno, porque ahí voy a la parte de stock o comercial, porque la polea de 200 tengo en stock, tengo muchas máquinas que tienen polea de 200 milímetros de diámetro para sección B, y tengo, ¿qué otra cosa puede ser? Y son las que en el comercio se consiguen con más facilidad. Es decir, puedo tener muchas causas externas a lo que es lo meramente técnico que me condicionen a elegir un cierto diámetro. Una cuestión que sí es importante es, que lo menciona acá, dice, el diámetro identificado con un punto es especificado y el con 2 puntos es el especialmente recomendado. Es decir, que también puedo tener en cuenta eso. Tiene 2 puntos, me recomienda especialmente que use esos diámetros. ¿Qué quiere decir especialmente recomendado? Que son los que comercialmente tienen mayor salida. Y voy a hacer una analogía con el tema que vimos antes de tornillos. No sé si alguien prestó atención, si alguien hizo los ejercicios. No sé si vieron, por ejemplo, en las tablas de tornillos de rosca trapecial, que hay algunos que están entre paréntesis. Sí, dice la norma que es recomendable no usarlo. Exacto. Quiero decir, están normalizados, pero no son de difusión.
Es decir, no son comercialmente muy difundidos. Pasa un poco con todo, ¿no? Pasa también, algunos lo habrá visto, con las cubiertas de los automóviles. Hay cubiertas que son medidas especiales, tendrán muy buenas prestaciones, pero no son, siendo estándar, no son comunes. Son difíciles de conseguir, dicho en criollo. Entonces, en este caso, volviendo al tema, a mí se me ocurrió adoptar eso por las cuestiones que acabo de mencionar y 1,81 por 200 me da 362, que sería el diámetro de mi polea conducida. Me encuentro con que no existe esa. Existe la de 355 y la de 375. Es decir, que tendré que elegir, fíjense que estas no son las especialmente recomendadas como conducidas, pero si no me gusta, tendré que modificar y tratar de ver que, por ejemplo, me den dos poleas que sean de amplia difusión comercial. Quiero que quede bien claro entonces este criterio. En este caso, yo lo que hice fue elegir la de 200 y elegí la de 355. Es decir, dentro de las comerciales disponibles, elegí puedo adoptar también una cuestión de proximidad, podría ser, pero no es necesario tampoco regirse por eso. ¿Qué quiero decir con esto? Si me hubiera dado el valor de cálculo, de acuerdo a la relación de transmisión, 354, y no tengo una polea de 354, tengo la de 375. Bueno, adoptaré esa, siempre mirando en qué va a afectar a la prestación. Es decir, el caudal va a ser menor. Es aceptable que esa merma del caudal se justifica en base a poner una polea que ya tengo. Si la respuesta es sí, si la respuesta de diseño es sí, adoptaré esa polea. Entonces, con esos valores, calculamos la distancia, la longitud, 2 veces la distancia entre centros, y sobre 2. La distancia entre centros la calculé con el criterio anteriormente visto de, creo que lo pasé por alto, acá estaba, me adelanté con esta, era o sea, la fórmula que da Pirelli. Entonces, para acá entre 1 y 3, esta era la distancia entre centros, de ahí halle ese valor de cálculo, que está acá, reemplazo valores y obtengo que la longitud de mi correa, o sea, con los 355 de la conducida, 200 de la motora y la distancia entre centros, esta que acabo de decir cómo la calculé, obtengo 1840 milímetros de largo de correa. Pero ¿qué ocurre? Acá es donde están las tablas que le digo que tengan precaución, son las tablas de longitud de correa, pero presten atención que está en pulgadas y en milímetros, la primera columna en pulgadas. No se confundan porque es muy fácil. Correa número, o sea, el número de fabricación de la correa, la sección B, empiezo a buscar en milímetros para la sección B cuál es la que se aproxima a mi valor de cálculo, que era 1840, y me encuentro que tengo la de 1824, 1849, 1875, la B, porque era la sección que elegí, 71, tiene 1849 milímetros. Antes de seguir les hago una pregunta. La distancia entre centros que yo tenía calculada era para una longitud de 1840 milímetros. ¿En cuánto va a variar aproximadamente
la distancia entre centros si yo adopto esta correa. ¿Se entendió la pregunta? Y va a ser unos 3 milímetros más grande, me parece, más o menos. Aproximadamente, bien. O sea, 1840 menos 1849, tengo 9 milímetros de diferencia en longitud. Suponiendo, y como la relación de transmisión es baja, supongo que esos 9 milímetros se distribuyen entre el ramal superior y el ramal inferior en partes iguales. Si la relación fuese 1 a 1, serían 4 milímetros y medio. Bueno, más o menos, 4 milímetros. Quiere decir que, y es más largo, quiere decir que a esta distancia entre centros de 478, le tendría que sumar, para obtener la distancia entre centros corregida, 4 milímetros. Es decir, que mi distancia entre centros corregida va a ser aproximadamente de 482 milímetros. Si me han seguido, acá lo tengo. Es decir, la longitud, para la longitud estándar, que es la correa comercial, al valor que tenía original, le sumo la diferencia entre la longitud estándar y la longitud que usé para el cálculo. No tiene sentido ser tan fino, pero, o sea, usar decimales, pero 482 milímetros. Y acá les traigo a colación, acuérdense el ejemplo que les di la clase pasada de la correa ceñida al perímetro ecuatorial. Una pequeña distancia, esos 2 milímetros o 4 milímetros, pueden ser significativos a la hora de, por ejemplo, calcular el desplazamiento de los carriles tensores. Bien, y ahora vamos a dos factores que tenemos que considerar. Primero que nada, les voy a llamar la atención sobre estos valores que están encerrados en círculos rojos, en óvalos rojos. Son todos unitarios. Esta tabla que tenemos acá es el factor de corrección en función de la longitud de la correa. Yo ya les había comentado que mientras más larga sea una correa para la misma relación de transmisión, eso es debido al propio peso. O sea, el peso de la correa contribuye a la capacidad de transmisión. Fíjense que, por ejemplo, para la correa número 0,55, el factor de corrección es 1. Para la A, 68 es 1. Para la B, 90 es 1. ¿Qué quiere decir esto? Esas correas, enseguida vamos a ver, son las que se han tomado como patrones para determinar la potencia que puede transmitir cada sección. En nuestro caso, la correa B90 es la que se ha usado para establecer los valores que puede transmitir esa sección de correa independientemente de la longitud. Ahora bien, si nosotros en lugar de la B90 usamos la B80, si ustedes siguen el desplazamiento del puntero, dice 0,98. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor que nosotros vamos a obtener en tabla para la potencia que transmite la sección B tiene un 2% menos de capacidad por longitud. Es decir, que la correa B80, por ser más corta que la B90, puede transmitir un 2% menos de carga. Recíprocamente, si yo hubiera elegido la 120, la B120, que estoy marcando acá, el factor de corrección es 1,07. Ello indica que la capacidad de transmisión, en este caso es un factor de mérito, es decir, es favorable,
tiene un 7% más de capacidad de transmitir potencia que aquella que está tabulada para la B90. En otras palabras, el fabricante, en lugar de hacer una tabla de potencia para cada sección y cada longitud de correa, que también hay fabricantes que lo hacen, son como una guía de teléfono, o sea, tiene una hoja para cada sección y para cada longitud. Bien, Pirelli para los Oriostatic hizo una sola tabla y lo que hace es aplicar factores de corrección para cambiar las prestaciones. Dicho esto, nuestra correa era la B71. No está justamente en esta tabla, pero podemos interpolar entre 68 y 75. El factor de corrección estaría entre 0,95 y 0,97. Tampoco tiene sentido entrar hilo tan fino, podemos tomar un valor promedio. Entonces, nuestro factor de corrección sería 0,96. Traducido a lo que acabo de explicar, la B97 tiene un 4% menos de capacidad que la que vamos a encontrar en tabla. En tabla vamos a encontrar un valor que vamos a ver a continuación. Ese valor tiene un 4% menos de capacidad de transmisión. Vamos ahora a la tabla de al lado. Factor de corrección en función del arco de contacto. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que la correa trapezial, en condiciones muy particulares, podía transmitir por la base menor del trapecio. Es lo que acá se indica y está tachado para justamente evidenciar que no es el caso. Las poleas acanaladas planas. Fíjense ustedes una particularidad, que ya de por sí es indicativa. Si el arco fuese de 180 grados, es decir, una relación de transmisión 1 a 1, obviamente que para las poleas acanaladas, el factor de corrección es 1, es decir, no sufre ninguna disminución. Pero, si quisiéramos usar una transmisión plana acanalada con esa relación de transmisión, la capacidad de transmisión se reduce en un 25%. Ese 0,75 me está diciendo que el 25% que falta es pérdida en capacidad de transmisión. Yendo a nuestro caso, el ángulo de abrazado era 162 grados, está entre 160 y 164. Presten atención que acá van disminuyendo los valores. Y para poleas acanaladas, el factor de corrección está entre 0,96 y 0,95. Aproximadamente podemos acercar un valor 0,95. Si alguno quiere ser más exacto, el valor promedio justo sería 0,955, 5 centésimas en el factor de corrección. Y por otro lado, para terminar de evidenciar algo en esta tabla, fíjense que para 130 grados de ángulo de abrazado, los factores de corrección son iguales. Es decir que para 130 grados de ángulo de abrazado, que podría corresponder justamente a una transmisión, a una gran relación de transmisión, voy a minimizar un segundo todo esto y les recuerdo, ¿se acuerdan de este dibujo, de esta foto? Miren la gran relación de transmisión, la polea motor y la polea conducida, y acá. Fíjense que si el ángulo se aproxima a ese valor, prácticamente no hay diferencia, o sea, no hay pérdida, o la pérdida que hay es igual, ya sea polea acanalada o polea acanalada plana. Es decir, ahí vemos que justamente no se justifica hacer acanalada una polea de gran diámetro. No ganaría nada. Profe, una consulta, esos 162 grados son sacados de fórmula en este caso. ¿Sí? Sí, ¿No lo calculamos? En los planos lo sacamos de tabla, en este caso. No lo calculan.
En una de esas, creo que como el ejercicio era igual para las planas que para esta, ese ángulo, a ver, lo voy a hacer rápido, creo que lo saqué de acá, si no me equivoco. Me parece que venía de... No. Bueno, pero lo Claro, pueden por obtener eso pregunto haciendo... la diferencia entre uno y el otro. No, no, pero lo calculan, o sea, aplican la fórmula trigonométrica que ya habíamos visto. Es 180 menos 57 por la diferencia de diámetro sobre la distancia entre centros, o menos 2 veces el arcoseno de la diferencia de radio sobre la distancia entre centros. Eso, a ver, ya a esta altura creo que todos están en condiciones de poder hacer un análisis geométrico sobre un gráfico. Entonces, es bastante simple de calcularlo. Más allá de memorizar la fórmula, que a veces alguien dice, pero tengo que aprender la fórmula de memoria. No es tan así. Es cuestión de hacer un boceto gráfico y poder analizarlo trigonométricamente. Como ingenieros ya están en condiciones de poder hacer eso. Bueno, vamos a las tablas. Acá es muy importante también prestar atención a esto. Todas las tablas de este fabricante tienen, para potencia específica, tienen el número tabla 2. Las diferencias están en esto. Está la tabla 2 para sección 0, para sección A, para sección B, etc. Entonces presten atención, busquen la que dice sección B. Estas tablas de doble entrada tienen el número de revoluciones por minuto de la polea menor, si no lo tienen exactamente deben interpolar, el diámetro primitivo de la polea menor, también, si no lo tienen exactamente, lo interpolan. En este caso, las revoluciones por minuto lo tienen directamente. Para 198 de diámetro, 5,98. Para 203, 6,20. Haciendo una interpolación para 200, les da 6,7 caballo vapor por correa. Eso es lo que puede transmitir cada correa. Cada correa ve, ¿cuánto era ya el número? De 71 creo que era. Wow. Una cuestión muy importante acá también en cuanto a la interpolación. No se vuelvan locos con el tema de la interpolación, no tiene sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Si acá en lugar de 1200 hubiera sido 1250, el valor siguiente, que está un poquito tachado, es 1400. Acá, interpolar con precisión le va a dar un valor de 3 cifras decimales, es decir, con centésimas. Después tienen que hacer la misma interpolación acá. Y después, si en lugar de ser 200 hubiera sido 202 el diámetro, otras 2 interpolaciones para diámetro. Pueden, con buen criterio, también en esto hay que ser lógicos, usar lo que se llama el logímetro. Entonces, yo veo que acá el valor está aproximadamente bueno, en este caso está exactamente en la mitad. Entonces la interpolación la puedo hacer a ojo. Si el valor me hubiera dado 199, por decir un valor próximo a la tabla, adoptar entre 5,98, digo directamente 6. No es fatídico, no es terrible el error que voy a cometer en la apreciación. ¿Por qué digo todo esto? Particularmente por ahí para los parciales o para los cálculos. Reitero esa expresión que espero que les quede para todos. Es más importante la apreciación que la precisión. Es más importante saber que va a estar cerca del 6 y no después equivocarme y en lugar del 6 poner un 60. Y por otro lado, hay lo que se llama una prestación adicional por relación de transmisión, que en nuestro caso está separado en columnas por
tolerancias o por variaciones de relación de transmisión, nuestra relación de transmisión era 1,75, está entre 1,52 y 1,99, continuando con esos 1200 RPM, corresponde a una prestación adicional de 0,47 por tabla. Sumo la prestación base, que eran 6,7, más la 0,47 de prestación adicional, me da 6,54. Quiero decir que cada correa de 71 puede transmitir 6,54 HP. Entonces, acá lo que sigue es simplemente una regla de 3 simple. Tengo que la prestación específica de mi correa va a ser la base. Voy a volver. ¿Para qué correa está hecha esta tabla? Si ustedes recuerdan lo que les dije hace un rato, esa tabla está hecha para la correa que tiene un factor de corrección por longitud de 1. Es decir, esa tabla está hecha para la B90. Por eso les decía anteriormente, esta tabla está hecha para la B90. El fabricante tendría la opción de hacer una tabla de estas para cada correa de sección B. Ha hecho una sola y ahora lo que hace es esta prestación base, que es para la B90, la adecua a la B71, que es la que nosotros usamos, aplicando los factores de corrección. Es decir, si hubiese hecho una tabla también para la B71, el valor que hubiera correspondido a esas columnas hubiera sido 5,96 HP. Y acá, regla de 3 simple, si tengo que transmitir 21,6, que es mi potencia corregida, y cada correa puede transmitir 5,96, necesito 3,62. Obviamente que no voy a poner 3 correas y un 62% de otra. Redondeo, y acá es un concepto, y le llamo la atención al que recién me preguntaba, al estudiante que recién me preguntaba respecto a la duración. Preste atención a esto que sigue. Redondeo siempre al inmediato superior, es decir, si me hubiera dado 3,3, también redondeo a 4. Y acá viene la justificación del por qué. Presten atención a este gráfico, que es un gráfico empírico, o sea, esto es práctico. Acá en ordenadas tengo la duración de la correa en porcentaje. Valor 200%, 100%, 75%, 50%. Y acá la cantidad de correas. Por eso digo, esto es un valor práctico estadístico. Acá dice 12 correas, 11, 10, 9, 8, 7. Fíjense. Sí, acá había dicho 100%. Si yo selecciono 100 correas para una cierta prestación, porque es el valor de cálculo que me da, y a esa duración le llamo, o la defino como 100%, es decir, 10 correas tienen una duración nominal, X, el tiempo que sea, el 100%. Si yo agrego una correa más, es decir, un 10% más de lo calculado, la duración se me extiende a un 50% más. Dicho con un ejemplo numérico. Si 10 correas me duran 100 horas, 11 correas me van a durar 150 horas. Es decir, para un 10% de incremento en la sección, en este caso, o en la cantidad de correas, la duración se incrementa en un 50%. Con eso estoy contestando a media lo que me preguntaba hace un rato un compañero de ustedes, que me decía, ¿cómo se determina la duración? No sé exactamente determinar la duración. Intervienen, obviamente, que la fatiga, el desgaste por rozamiento, etc. Pero sí es importante desde el punto de vista práctico saber esto. Y por eso decía recién, siempre me conviene
tirarme hacia arriba en la cantidad de correas, voy a aumentar la duración estadísticamente que ajustarme hacia abajo. Volviendo a lo que estaba antes, acá, si me hubiera dado 3,3 y yo pongo 3, y en una de esas, en lugar de durarme las 100 horas, me iba a durar 75 horas, por tirar un valor. No me parece más conveniente redondear hacia arriba, tirarme al valor inmediato superior, y con eso aseguro que la duración de la transmisión de las correas va a ser, si no igual, por lo menos mayor al 100% especificado. No sé si con eso contesto a medias la pregunta, no sé quién me preguntó anteriormente este tema. Yo, profe, sí, más o menos estoy satisfecho. Bien. Bueno, y continuando, bueno, estas son las dimensiones de las gargantas de polea, las variaciones del ángulo. Como les decía, la ventaja que tienen este tipo de correas es el efecto de cuña, es decir, que con ello se disminuye la fuerza de tensado, 2T0, con ello disminuye el esfuerzo de flexión, los esfuerzos flectores sobre los ejes. Estos son simplemente, bueno, valores de diseño, para que tengan una idea de cuál es el ancho de la garganta, el ángulo, etcétera. Acá, inclusive, perdón, me estaba acordando, marca la terminación superficial. La rugosidad recomendable es de 4 micrómetros en los flancos de las poleas. A ver si esto... Bien, las diferencias entre diámetro primitivo. Esto es para asegurar justamente la distribución uniforme de carga sobre las poleas, sobre las correas, ya que no solamente va a depender de la longitud de las correas, sino de la terminación de las poleas. El ángulo primitivo en función del ángulo de garganta para sección B, el ángulo de garganta es de 38 grados. Este es el ángulo que utilizan en la fórmula para determinar el mu'. El mu' era igual al mu, coeficiente de rozamiento, sobre el seno de beta sobre 2. En este caso va a ser sobre el seno de 19 grados. Y este tema, a ver, bueno, estos son justamente el desplazamiento mínimo para el montaje. Es lo que les decía, volviendo al ejemplo ese del perímetro de la Tierra. Fíjense que cuando la distancia entre centros está entre 50 y 100 centímetros, necesito por lo menos un desplazamiento para que la sección de la correa pueda entrar dentro de la garganta sin forzar a la correa. Tiene que tener un desplazamiento de 25 milímetros. El tensor tiene que tener un desplazamiento mínimo de 25 milímetros. Siempre, en este caso, la sección, la mayor sección es la que define el desplazamiento. Y quiero llegar a este. Este punto es importantísimo. Hemos seleccionado 4 correas B71. Cuando las vayamos a comprar, esas correas B71, así vengan de la misma partida, van a tener sutiles diferencias de longitud. Es decir, la longitud que nosotros habíamos determinado teórica de 1849, de longitud estándar que especifica el fabricante de 1849, habrá algunas que tendrán 1849, otras 1850, otros 1848. Entonces, si yo mezclo las correas arbitrariamente, sin considerar esa tolerancia, las de menor longitud van a quedar más exigidas. Entonces, para compensar eso, el fabricante, además de dar un número de correa,
lugar de decirme solamente el B71, estampa un número adicional sobre el lomo de la correa, que es lo que se llama módulo. Ese módulo son números, puede ser 50, 51, 47, o sea, no son estos números que están acá, sino que la diferencia entre esos números, la diferencia entre ellos, no tiene que ser mayor en cada caso al especificado acá. Resumiendo, a mí me dice que para la longitud de 1849 milímetros de mi B71, la diferencia máxima de módulos es 2. Quiere decir que ese numerito, ese módulo que tiene estampado cada una de mis 4 correas, no tienen que diferir entre uno y otro de 2 unidades. Ejemplo, B71 módulo 47. La otra B71 que yo ponga puede ser un B46 y la otra puede ser un B48. Pero ya entre 46 y 48 hay 2 unidades de diferencia. Una tercer correa no podría ser 49 ni 45, porque la diferencia de módulos, que sería la tolerancia, haría que, en este caso, si es más largo, si es más grande el módulo, quedaría floja, si es más chico, sería la que más exigida quedaría. Profe, una consulta. ¿Sí? Usted dijo B46, B47. Nosotros siempre en la B71. O sea, Sí, B71, perdón. módulo Se me escapó 46, la módulo... letra. Se me escapó la letra. En realidad es B71, módulos 46, 47, 48. La B la dije de más. Ah, perfecto. La B hace referencia a la sección. Perfecto, gracias. Módulo es un número. Bueno, creo que ya estamos con esto terminando. Bueno, lo que es la medición de la fuerza de tensado, estamos con la sección B. Si ustedes se acuerdan, esta tabla ya la vimos. Tenemos un diámetro entre 150 y 200, en este caso nos basamos en el diámetro. La fuerza de tensado, esa que vamos a medir con un dinamómetro, va a estar entre 25 newton y 36 newton. Sí, para citar el ejemplo, habría que medirlo, pero la distancia entre puntos de tangencia a las poleas fuese de 1 metro, tenemos que producir una flecha de 1,5 centímetros con una fuerza entre estos valores. Si la instalación es nueva, será un 30% más de 36. Después de un cierto tiempo o de un cierto recorrido, si se trata de una máquina, de un automóvil o algo que recorra distancias, habría que verificar, controlar el tensado. Las fuerzas, en este caso usamos 76 porque estaban en HP, 76 por 18 sobre la velocidad, nos da la fuerza transmisible, no en los factores correctos, transmisible, de 1065 newton. 1065 newton, suponiendo que la distribución de tensión entre las 4 correas es la misma, cada correa tendría 266 fuerza transmisible, acá corrijan por favor eso. La fuerza de tensado en el ramal flojo, la fuerza en el ramal flojo, sería, aplicando la fórmula, fíjense que acá al coeficiente de rozamiento que tenía, en este caso 0,3 era el dato, sobre el seno del ángulo de garganta de polea sobre 2, seno de 19 grados, nos da 22 newton. Noten que la fuerza en el ramal flojo es muy baja, o sea, prácticamente, obviamente, está distendido. ¿Por qué? Es mucho menor que si se tratase de una transmisión por correas planas, por el efecto de cuña. Y, reitero,
ello no habla de eficiencia. Siempre son más eficientes las planas que las trapeciales. ¿Por qué no son más eficientes las trapeciales? Porque ese mismo efecto de cuña que disminuye el esfuerzo de tensado, también provoca una dificultad para el descalce, es decir, para que la correa se despegue de la polea cuando abandona, es decir, cuando pasa a ser el ramal flojo. La fuerza en el ramal tenso, en este caso lo calculo por suma, podría haberla calculado con la fórmula correspondiente deducida de la expresión de Prony, pero me tienen que dar lo mismo, es decir, 288 menos 22 me tiene que dar los 266 de fuerza transmitida. Estas correas eslabonadas son innovaciones, es decir, tienden a reemplazar a las correas trapeciales. Entonces, tenemos el caso de una transmisión ya existente con correas en B y queremos reemplazarlas para innovar por correas eslabonadas. Entonces, ¿qué se hace? Con el ejercicio anterior que teníamos, el de la Pirelli Heliostática, obviamente que la sección va a ser la misma, porque seguimos usando las mismas poleas. El diámetro, los diámetros también, la distancia entre centros también, el ángulo, la velocidad y la longitud. Es decir que tenemos la transmisión que calculamos anteriormente y ahora queremos reemplazar las correas. No es tan simple como decir, puse 4 correas trapeciales, voy a poner 4 correas eslabonadas. Si creemos en lo que dice el fabricante, la capacidad de transmisión de las correas eslabonadas es mayor. Es decir, que en realidad correspondería o debería ser menor la cantidad de correas eslabonadas que trapeciales. Vamos a ver si es cierto. Esta tabla es una tabla bastante simple para la selección de correas eslabonadas. Tenemos en la parte superior lo mismo que, como había dicho, se aplica en todos los tipos de selección. El factor de corrección de acuerdo al tipo de servicio. Tipo de transmisión, tipo de accionamiento, la tabla similar a la que habíamos visto para correas trapeciales. En nuestro caso, motor jaula de ardilla se encuentra también dentro de la primera columna. Más de 16 horas corresponde a la tercera columna dentro del subtipo. Bombas corresponde a la segunda fila, servicio medio. Entonces, el factor de corrección es 1,3. Quiero decir que vamos a considerar o sobredimensionar en un 30% la transmisión. La potencia de diseño, entonces, es la nominal, que son nuestros 18 HP por 1,3, 23,4 HP. Y en este caso los transformamos en kilovatios porque, para complicarnos más la vida, el fabricante de eslabonada da las prestaciones en kilovatios. Acuérdense, un HP son 0,75 kilovatios. ¿Por qué? Porque un HP eran 75 kilogramos metros sobre segundo. El vatio son newton metros sobre segundo. Entonces, tenemos que multiplicar por 9,8. Son 736, 746, si mal no recuerdo, si no calculenlo. Y en vatios. Entonces, para kilovatios, dividimos por 1000. Vamos a la segunda tabla. El arco de contacto, tenemos en esta tablita los factores de corrección. También acá tenemos que interpolar. El 165 corresponde a 1,04, para 160 1,05, para 162 el promedio es 1,02. En cuanto a la potencia transmisible, ubicamos en la tercera columna, la primera corresponde a la Z. Z es la nueva designación de la sección 0, A y B. Acá complementa la designación con la letra de la sección y el lado mayor del trapecio, es decir,
el lado paralelo mayor del trapecio. Para 10 metros sobre segundo, tenemos la velocidad de la correa en la primera columna. Tenemos los distintos diámetros en 3 columnas. Habla de 180 milímetros o superior para el diámetro de la menor. Y si hacemos la intersección entre esta columna y la fila correspondiente a la velocidad, si fuese necesario se interpola, nos da 5,4 kilovatios por correa. La cantidad de correas. Potencia de diseño, 1745, la calculamos recién, por el arco de corrección por ángulo, sobre la capacidad de transmisión de cada correa, nos da 3,29 correas. Fíjense que hay una sutil diferencia respecto a la Pirelli. La Pirelli nos daba cerca de 3,7. En este caso nos da 3,29. Si bien, como decíamos, siempre vamos hacia arriba. Pero, hagamos un juego mental. Supongamos que en la anterior selección nos hubiera dado la Pirelli 3,5 correas trapeciales de sección B71. Acá nos podría haber dado 2,9. Eso quiere decir que, por eso explicaba anteriormente, no es cuestión de reemplazar cantidad por cantidad, podríamos haber puesto una correa menos eslabonada que la que habíamos calculado como sección trapecia. Ahí lo aclaro, podría o no coincidir con la cantidad necesaria de correas en B. La longitud ya la teníamos. Como cada rollo viene por 20 metros, también por regla de 3 simple, cada correa 1,85 m, 20 metros pueden proveer hasta 10 correas con este sistema. 1,85, digo bien, 20 metros de longitud cada rollo. Un rollo nos puede proveer 10 correas eslabonadas.